Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. También extendemos un afectuoso saludo a quienes nos ven a través de las plataformas digitales por las cuales podemos entrar en contacto. Hoy vamos a analizar un tema muy importante. Siempre en este programa miramos diversos ángulos de lo que está pasando en Ucrania. Pero esta semana la comunidad internacional avanzó en un nivel esperado hace mucho tiempo. Para algunos de una forma correcta, para otros con un mensaje un poco suave frente a lo que ocurre. Otros críticos han dicho que se esperaba mucho más de una declaración contundente, sobre todo cuando ha sido la Unión Europea y la mayoría de los países del hemisferio occidental, específicamente de América, con excepción de Nicaragua. Nicaragua que no permitió que la declaración fuera unánime, por lo menos por las naciones latinoamericanas. Para analizar el alcance y el posible efecto de esta manifestación y del contenido de esta declaración sobre lo que está pasando en Ucrania, hoy tenemos un panel habitual de lujo. Desde la ciudad de Caracas, en Venezuela, se encuentra con nosotros Jennifer Barreto Leiva. Jennifer Barreto Leiva es abogada, periodista, directora de la plataforma digital Política en Faldas, activista y una líder de opinión muy importante en Venezuela y en América Latina. Muchísimas gracias, Jennifer Barreto Leiva, por estar con nosotros en El Termómetro por CTV Barranquilla. Como siempre es un gusto estar acá y esta semana pues rodeada de estos hombres académicos inteligentes, brillantes que hacen siempre el debate más elevado. Un gusto siempre estar acá en el termómetro. Muchas gracias a usted, doctora Jennifer Barreto, por estar con nosotros con esa sonrisa y con ese color verde. Se ve que está subiendo la temperatura en Caracas. Desde Rostock, en Alemania, está con nosotros el doctor Miguel Ángel Latouche. Miguel Ángel Latouche es internacionalista, doctor en ciencias políticas, docente e investigador, escritor, columnista, analista político internacional con diversos estudios postdoctorales. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido nuevamente al Termómetro, doctor Miguel Ángel Latouche. Muchísimas gracias, como siempre un gusto estar acá. Gran saludo a la audiencia y a los compañeros panelistas. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel, por dedicar estas horas del verano y a altas horas de la noche, de la madrugada de Alemania. Está con nosotros desde Cartagena el doctor Vicente Ferrer de Pellicer. Vicente Ferrer de Pellicer es abogado, consultor, analista político, asesor financiero internacional, con una amplísima experiencia como opinador en ambos lados del océano. Doctor Vicente Ferrer de Pellicer, muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla y bienvenido nuevamente al Termómetro. Como siempre, un placer, un privilegio, un honor estar aquí desde Cartagena y a vuestra disposición. Muchísimas gracias, doctor Vicente Ferrer de Pellicer. Vamos a entrar y aprovechar este tiempo porque el contenido de la declaración, más allá de los discursos, amerita un análisis de contexto. Doctora Jennifer Barreto Leiva, la pregunta central, ¿qué implicación tiene esta declaración específicamente sobre lo que está pasando en Ucrania? ¿Es simplemente un documento o anuncia una actividad diplomática inclinada hacia uno de los dos actores del conflicto?
Yo vi esta declaración como un espaldarazo a varias causas. Evidentemente, al excluir a Nicaragua fue un espaldarazo definitivamente a Ucrania. Nicaragua protesta y dice que no hubo consenso cuando sí lo hubo y como forma de protesta, entonces no firma evidentemente este documento. Creo firmemente que aquí se está respaldando este conflicto. Amén de que a raíz de esta reunión, pues se dieron muchísimas cosas que estaremos hablando en el transcurso de la hora que afectan directamente las democracias de América Latina. Afectan directamente a las democracias de América Latina. Doctor Miguel Ángel Latouche, ¿cuáles son las implicaciones desde el punto de vista de las relaciones internacionales, usted como experto en este tema específicamente? ¿Es una declaración que responde a intereses y clamores de la comunidad internacional? ¿Anuncia algún tipo de actitud, postura, favorabilidad a alguno de los actores, o todavía falta mucho para entender bien qué es lo que buscan los líderes que han pactado esta declaración conjunta? El tema es interesante sin duda, ¿no? Creo que se debe mencionar que América Latina y Europa no se habían reunido en un summit como este desde hace 8 años. Y uno tendería a pensar que eso tiene que ver con el hecho de que en la agenda europea América Latina no jugaba un papel preponderante. Creo que lo que pone a América Latina en la mesa en este momento es precisamente la guerra con Ucrania, la necesidad de redefinir la dinámica geoestratégica y el rol que va a jugar Europa y América Latina en el nuevo orden, en el orden global que se está construyendo actualmente. Esto es fundamental para poder entender la declaración, ¿no? La declaración es más bien tímida. Yo creo que las naciones europeas efectivamente tenían un interés en hacer una declaración mucho más agresiva, en efectivamente hacer una declaración en contra de la presencia rusa en Ucrania, y era muy difícil conseguir el consenso entre las 47 naciones que jugaron, que participaron en este summit. Eh, Al principio de la discusión, Cuba y Venezuela, junto con Nicaragua, estuvieron en contra de una declaración que incluyera una condena directa a Rusia. Sabemos que estos países tienen intereses estratégicos y una relación estratégica con Rusia, tienen intercambio militar, tienen intercambios económicos, una serie de acuerdos, etcétera, y están de alguna manera dentro de esta dinámica de polaridades que se juegan en el sistema internacional, están encuadrados dentro de la dinámica del poder ruso, ¿no? Y han manifestado efectivamente críticas a Occidente en la dinámica de la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero efectivamente esta declaración es una declaración que condena la guerra. Uno pudiera esperar que así fuese. Evidentemente el tema de la guerra con Ucrania es un tema fundamental. Hay muchos otros temas que se discutieron en el summit. Fue una agenda diversa y compleja, pero el tema de la guerra con Ucrania es muy importante, sobre todo ahora que los acuerdos con Rusia sobre la salida de granos ucranianos a través del Mar Negro está en cuestionamiento. Hay un problema estratégico que tiene que ver con cómo alimentar a las poblaciones más pobres del mundo, que tiene que ver con cómo se va a definir el mercado de granos a nivel global y cómo esto va a impactar en el desarrollo de la economía, en el juego de la economía global, ¿no? Sí, yo creo que la declaración habla del interés que tienen las naciones en conseguir la paz, y por supuesto esto se hace en el marco de un summit, de manera que es una declaración muy fuerte en ese sentido. Y uno tiene que tener esperanzas en términos de que efectivamente esto inicie un proceso de acercamiento que abra un espacio para una eventual negociación. Esperemos que esta declaración, en la cual se manifiesta la preocupación
porque los términos de la declaración conjunta, después de 2 rondas de negociación para unificar el documento, es hablar de preocupación sobre la guerra en Ucrania y sobre los impactos y los efectos que tienen sobre la economía global las intervenciones militares, como desde el bando ruso se denominan una operación militar y desde Ucrania y el mundo occidental como una guerra o una invasión. Lo cierto es que este conflicto ya ha provocado que la CELAC, conjuntamente con la Unión Europea, emitan un documento que no es habitual en el contexto de la comunidad internacional. Esperemos que esto no sea un documento semejante a las declaraciones de las cumbres, en las que se habla retóricamente de superar la pobreza, de hablar de la integración, de vincular a las naciones y expandir la calidad de la educación, los vínculos culturales, afectivos y tradicionales, y eso en la práctica queda simplemente como una reunión entre amigos que dicen que van a hacer, pero no se plasman en las realidades de los pueblos que tanto esperan una verdadera integración, no solamente desde las élites económicas y el flujo y el intercambio comercial, sino efectivamente desde las tradiciones, la cultura, los principios y los valores de los pueblos. Generalmente estas cumbres son altamente criticadas porque son declaraciones de intenciones que en su mayoría no se traducen en realidades. El nuevo liderazgo requiere entonces pasar del dicho al hecho, de la palabra a la acción y encontrar una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Así ha sido tradicionalmente en las relaciones internacionales a la hora de hablar de cumbres. No ocurre lo mismo cuando hay tratados de libre comercio, por ejemplo, operaciones financieras y mercantiles en las que se movilizan importantes recursos económicos. Allí sí son altamente eficaces, efectivos y eficientes. Doctor Miguel Ángel Latouche, desde su óptica, ¿qué podemos interpretar de esta declaración que involucra conjuntamente a la Unión Europea con la CELAC? ¿Es un mapa de lo que viene, consecuencia de lo que está pasando o un simple acto protocolario? ¿Estaba conmigo o con Vicente? Vicente, doctor Vicente. Vicente Ferrer. Sí, sí, pero como has dicho el nombre. Perdón, sí, perdón, nos equivocamos. Gracias, Doctor Vicente Ferrer de Pellicer. Bueno, has hecho una descripción absolutamente perfecta de lo que del riesgo que siempre es este tipo de declaraciones, más bien diplomáticas que política realidad. Aquí poco lo que trasluce, evidentemente, y para eso, pues bueno, ese ganar-ganar, aunque realmente por las noticias que se ven en cada uno de los países no es algo prioritario, es dar fuerza, peso a la inclinación, una vez más, hacia ya conducir el tener que asumir el que se tiene que llegar a una paz. Esa es la realidad, se está llenando de razones por alguna parte, ¿no? Desde luego, como se escribía en el Tratado por la Paz Perpetua de Immanuel Kant, ¿no? En su artículo primero, ningún tratado de paz puede tener dentro pensar en una guerra futura, ¿no? Tener preparado una guerra futura. Es difícil, no se puede pensar esto en un apoyo para mantener la guerra, y más en el contexto actual de complejidad y de crisis de la Unión Europea. Más bien como respuesta y refuerzo a esa casi amenaza, por no decir amenaza, que ha proferido el mismísimo Zelensky en la OTAN, precisamente por el resultado adverso que ha tenido la OTAN, que prácticamente ha llegado a la amenaza. Desde luego es una situación en la que referirse a la autonomía, a lo que es la soberanía territorial, es al mismo tiempo una contradicción de algún tema pues tan grave y latente como es Kosovo. Es decir, en una contradicción brutal, a Serbia se le obligó
a cercenar Kosovo, algo absurdo, completamente, pero se le obligó. Y por otro lado, precisamente por las circunstancias en otras semanas hablábamos, pues el régimen ruso es lo que es, pero no deja ver una realidad obvia y evidente. El Donbass y buena parte de Ucrania, esa parte es ruso-ucraniana. Y eso y jamás va a aceptar volver al Estado ucraniano después de toda la historia que ha ocurrido, pues desde el golpe de Estado contra el gobierno ruso-ucraniano, en fin, el colapso de su constitución, el conflicto, la escalada desde 2014 hasta la escalada final ya con Rusia como actor principal, uno de los actores en el último año. Así que, como sigo afirmando, sé que es repetitivo, pero es la realidad. Se sigue presionando, se sigue tratando de crear una fuerza, una función suficiente para tener que tragarse ese gigantesco sapo que es tener que aceptar que Ucrania tiene que ir a la partición porque hay una realidad gigantesca, que hay una población que no va a aceptar la imposición a la fuerza de seguir en la soberanía ucraniana, que se había aceptado, y esas reglas se habían aceptado, a pesar de ser más cuestionable la existencia de ese país como de muchos ex Unión Soviética, pero se había llegado a un statu quo, a un consenso, todos los actores políticos habían aceptado las reglas, y sobre esas reglas se rompieron por ambas partes. Entonces, hay una realidad que es que, y es la que Zelensky va a tener que ir admitiendo, y Ucrania, que es que se va a ir a la partición. Y en ese caso, bueno, se refuerza una de las partes, se refuerza la posición internacional más probable, y la mayoría de la Unión Europea trata de tener una postura común, que Mr. P sirva para algo, ¿no? El español Museo Borrell, y por supuesto acompañado de toda esa fuerza de apoyo, en este caso, que es la CELAC, para dar mayor pues, entidad, ¿no? A nivel de ONU y ahí desde Europa, para conducir a esa posible paz que no tiene otro remedio que ir a la partición de Ucrania. Eso es una obviedad imposible de evitar, y que tendrán los actores que tragar esos sapos que van a ser cada vez inevitables, o lo contrario, como también dije, si todo este armado diplomático y político no tiene resultados, pues se irá, si no las buenas, a las malas, ¿no? Y podría ocurrir de pronto un desastre en Zaporilla o cosas así, ¿no? Esperemos que no llegue a eso, y que realmente la fuerza que se está tratando de vertir sobre la fuerza de la ley internacional, o el recordar ciertos principios, y más con este tipo de declaración, sirva para realmente que las partes asuman que no hay más remedio que ir ya a una paz definitiva, que no tiene otra cosa que la partición de Ucrania. Importantísimo este análisis del doctor Vicente Ferrer de Pellicer, al igual que el de nuestros panelistas, considerando que una declaración de este tipo pareciera que logró reunir una opinión favorable a Ucrania de los principales países de Europa y de América Latina. El gran reto de este tipo de documentos es ver cómo se traducen las intenciones en la práctica, cómo las exposiciones de motivos encuentran asidero en la forma en que se adelantan las relaciones diplomáticas de cada país y a nivel de conjunto con Rusia específicamente, a quienes están diciendo que está agrediendo a Ucrania. Desde todo punto de vista, vamos a esperar qué se responde desde el Kremlin, principalmente porque cada vez que la Unión Europea emite un comunicado sobre el conflicto, Rusia pone sobre el tapete que está siendo visto como un enemigo por la OTAN y específicamente por la Unión Europea. ¿Considerará Rusia a América Latina también como enemigo? ¿Será visto Rusia desde todo punto de vista y todo orden también como un ataque y como un agresor este tipo de declaración conjunta? Sube la temperatura en el termómetro.
Doctora Jennifer Barreto Leiva, ¿qué implicaciones tiene que Nicaragua sea el único país que no participó en esta declaración conjunta? Parece que tenemos problemas de conexión con la doctora Jennifer Barreto Leiva. Extendemos la misma pregunta al doctor Miguel Ángel Latuch. Doctor Miguel Ángel Latuch, ¿qué implicaciones tiene esta declaración y por qué Nicaragua no hace parte de los países que emiten este comunicado? ¿Defienden sus intereses y sus relaciones con Rusia y se aíslan de la opinión generalizada de nuestro hemisferio? Sí, vamos por parte. Yo decía antes que Cuba, Venezuela y Nicaragua en particular tienen relaciones muy estrechas con Rusia, ¿no? Y efectivamente van a salvaguardar siempre esas relaciones. Creo que en el caso de Cuba es evidente que iba a firmar la declaración, a fin de cuentas se incorporó dentro de la declaración el tema de la situación cubana, del bloqueo que mantienen los Estados Unidos sobre Cuba y las implicaciones que eso tienen para el bienestar de la gente que allí vive, ¿no? Y me parece que Venezuela está negociando la reducción de sanciones en el marco de la Unión Europea y por supuesto que en ese sentido esto jugó de alguna manera a entrar dentro de la declaración. En el caso de Nicaragua me parece claro que Nicaragua no pudo negociar absolutamente nada. Nicaragua tiene un gobierno efectivamente que ha sido cuestionado y creo que no tenían las capacidades. Venezuela negocia, por supuesto, en el contexto de su característica de país petrolero, ¿no? Eh, Eso le permite a Venezuela tener un margen de juego bastante grande. Europa necesita petróleo, Rusia no está proveyendo de energía como tradicionalmente hacía a la economía europea, y Venezuela tiene unas potencialidades importantes. Eso le permite negociar con Europa la reducción de sanciones. No es ese el caso de Nicaragua. De manera que Nicaragua no tenía incentivos, entiendo, para entrar efectivamente en la declaración. Pero yo quería además aclarar un punto, ¿no? Yo no creo que Rusia vaya a ver a América Latina como enemigo, sobre todo porque la declaración es una declaración bastante neutra. Yo no siento que se esté condenando de manera directa la presencia de tropas rusas dentro de Ucrania. La declaración es muy diplomática, es muy delicada, está construida como un filigrama, si se quiere, y dice exactamente, se condena a la guerra y las implicaciones que tiene la guerra. De manera que, por supuesto, yo creo que todos coincidiríamos en la idea de que la guerra no debe, de que la guerra es un mal negocio, de que la guerra genera una situación de malestar generalizado de carácter global en estos tiempos, de que el efecto de la guerra de Ucrania no solamente se traduce o se lee en el terreno, directamente sobre el terreno, sobre Ucrania, sobre el territorio ucraniano, sino que tiene implicaciones de carácter global. Hemos dicho antes sobre el tema de la alimentación, de la venta de granos, de los mercados internacionales, de las migraciones que se han producido en Europa, de los costos que la guerra ha tenido sobre la economía europea. Yo creo que Rusia va a ver esta declaración como una declaración de principios, que en modo alguno la acusa o la incrimina dentro de la situación que vive Ucrania en estos momentos. Bajo ese contexto, doctora Jennifer Barreto Leiva se ha incorporado nuevamente a este panel. ¿Qué implicaciones tiene la no presencia o la ausencia de Nicaragua en esta declaración? Yo lo veo quizá como que no haya consenso completo, ¿no? Consenso al 100% de los países que son parte de esta unión de países
de izquierda, que es lo que es realmente, ¿no? Beneficio o perjuicio, realmente no le veo alguno, quizá para ellos les quita un poco de fuerza, es una manera de Nicaragua quizá de como país tomarlo para victimizarse y decir que no fueron tomados en cuenta en todas estas actividades. Ellos fueron muy claros, al igual que Cuba, que a través de su canciller hicieron una protesta diciendo que tenían un problema con que no se hubieran transmitido las actividades, que ellos entendían que había una visión europeísta, ese fue el término que ellos utilizaron. Entonces, no veo realmente que vaya a haber el mayor perjuicio, más allá de que le quite quizá un poco de fuerza al no haber consenso al 100% entre los países que estuvieron en esta cumbre, que, por cierto, además de, como señaló el doctor Miguel Ángel Atuch, que tenía 8 años que no se daba, ahora han dicho que lo van a intentar celebrar cada 2 años porque no quieren que se vuelva a perder la frecuencia en las conversaciones ahora que se han reanudado y se han pactado inclusive otras cosas. Bajo esta óptica, entonces, la posición de Nicaragua suele ser coherente con su respaldo incondicional a uno de sus aliados estratégicos e ideológicos como ha sido Rusia. Y decimos ese nivel de coherencia desde el enfoque que tienen las relaciones internacionales nicaragüenses de estar alineados con la posición y el relacionamiento permanente que tienen con la Federación Rusa. Doctor Vicente Ferrer de Pellicer, ¿qué debemos observar en esta postura de Nicaragua? ¿Defiende intereses? ¿Rusia de alguna forma empezará a ver a América Latina, como ha dicho de la Unión Europea, que los ven como enemigos? No, no creo en absoluto que cambie para nada la geopolítica de Rusia con respecto a toda Iberoamérica o Latinoamérica, o la CELAC en conjunto. Además, como he manifestado, prácticamente es un reforzamiento, un intento para poner la base, o mejor dicho, los cimientos de empujar hacia una posible paz que en realidad pasa porque Ucrania acepte lo inevitable, ¿no? Que será renunciar a la parte que jamás puede recuperar, a no ser que aplastar o aniquilar a la población rusa de allí. Entonces, en ese aspecto, tal vez Rusia hace su teatro, en todo caso, pues de queja pero en absoluto va a cambiar para nada las relaciones y menos estratégicas que tiene en muchos países de Latinoamérica. El caso de hecho, por eso posiblemente, sin la menor duda, Venezuela y Cuba, además de las razones obvias estratégicas que ha mencionado el doctor Latouche, pues al final no ha habido un problema. Cuba y Venezuela han firmado. ¿Por qué? Porque evidentemente, con absoluta seguridad, tendrían el visto bueno de Moscú. Caso de Nicaragua, tal vez es venderse un poco más caro, tal vez hayan precisamente para dar esa nota que a su vez habrá sido correspondida y bien pagada posiblemente por Rusia o incluso, quién sabe, por la misma Unión Europea. Por otro lado, no olvidemos que Nicaragua lleva dolida ya un tiempo, está recibiendo reveses desde hace unos días en la Corte Internacional, pues fue derrotada finalmente de La Haya con el tema de las islas de San Andrés frente a la soberanía frente a Colombia. Entonces está pues, en una posición dolida frente a las instituciones internacionales, además de, bueno, estratégicamente no salió adelante su intento de desarrollar ese posible canal alternativo. En definitiva, Nicaragua un poco como Corea del Norte, ¿no? Pero bueno, sin esas formas y sin esa situación, obviamente, pero a su modo trata de no quedarse totalmente colgado y tratar de al menos sacar, como hacer de actor, de elemento un poco molesto, para que la cosa no quede demasiado obvia, ¿no? Y demasiado teatral. Pienso que no es más que realmente esa dimensión, ¿no? De una maniobra, puede que hasta consensuada, para
para tener un papel que además seguramente será de alguna forma pues pagado, ¿no? O retribuido. Sube la temperatura en el termómetro. Algunos miembros de la CELAC y de la Unión Europea intentaron garantizar la presencia del presidente ucraniano en esta cumbre. Sin embargo, no fue posible y la mayoría de los países del hemisferio sostienen relaciones diplomáticas con Rusia, por lo que no consideraron pertinente el reconocimiento, la declaración y la participación del presidente de Ucrania en esto para evitar de algún modo algún tipo de tensión mayor. En efecto, los críticos de la declaración han empleado adjetivos como una declaración tibia sobre lo que está pasando en Ucrania. Y los adjetivos de declaración tibia implica que condenan la guerra, pero no adoptan una postura a favor o en contra. Siguen la línea del cese de hostilidades trazado por la ONU, que no avanza a una exigencia superior o no anuncia, por ejemplo, la apertura de canales diplomáticos. Y ojo con este punto. ¿Será que a nuestros líderes no les interesa ofrecer la CELAC y la Unión Europea como un escenario propio para el encuentro y la búsqueda de la paz? Doctor Miguel Ángel Atuch, ¿es una declaración tibia que no avanza hacia el ofrecimiento de un escenario propicio para el encuentro, el diálogo, la reconciliación y la solución pacífica de este conflicto? Bueno, yo había dicho antes, es una declaración neutral, por supuesto. Si queremos ponerle otro adjetivo, podemos decir que es una declaración tibia, muy tibia, pero que se entiende en el contexto de la reunión a la cual estamos haciendo referencia. La CELAC y la Unión Europea tienen en el contexto o en el tema o sobre el tema de la guerra en Ucrania perspectivas que son diferentes. Para Europa es un conflicto que directamente afecta sus intereses particulares. Europa ha puesto una cantidad importante de recursos apoyando a Zelensky y a su gobierno, ha enviado armas, ha participado activamente en los canales diplomáticos a favor de la postura ucraniana y en condena a Rusia. No es el caso de América Latina. Ucrania está bastante lejos de América Latina. Creo que no es un conflicto que se perciba como que directamente afecta a los intereses de los países latinoamericanos, pero además en América Latina existe un interés por mantener una negociación, unos canales diplomáticos, una amistad política, digamos, con Rusia. Creo que era totalmente impertinente, no se justificaría desde la mirada latinoamericana la presencia de Zelensky en la cumbre, y creo que América Latina en ese sentido tuvo una postura firme. Creo que los intereses que se jugaron en este summit eran totalmente diferentes, ¿no? Para Europa, de nuevo, el tema de Ucrania es un tema crucial. Para América Latina hay otros temas que eran muy importantes. Por ejemplo, los temas de inversión, los temas de reconocimiento de la actividad diplomática de América Latina, de la presencia de América Latina como un factor dentro de la política global. Creo que esto hace que fuese imposible hacer ningún tipo de declaración conjunta, ningún tipo de declaración que fuese más o menos unánime, casi unánime, en el cual la postura fuese condenatoria de Rusia. Evidentemente van a haber críticas. Yo creo, sin embargo, que esta es una declaración importante que habla sobre un respaldo, al menos, a la construcción de las condiciones para la paz, y que efectivamente condena a la guerra
y yo creo que no es extensiva solamente a esta guerra, sino a todas las guerras, como un mecanismo de solución de controversias dentro del sistema internacional contemporáneo. Ese mecanismo alternativo de solución de controversias debe ser el espíritu de la creación de una plataforma que propicie el diálogo, el encuentro, la integración y la superación de las diferencias entre los países. Doctor Vicente Ferrer de Pellicer, estas declaraciones y estas cumbres que algunos analistas internacionales denominan tibias, lo único que hacen es dejar un documento y no potencian, fomentan o promueven la posibilidad de un escenario para el diálogo y la superación del conflicto. Este encuentro de Bruselas tiene otros intereses y aunque la atención internacional se dio en torno a esta declaración, ¿tendrá algún efecto positivo para superar la crisis, la guerra, la acción militar o la invasión, como han denominado desde diferentes ángulos a este conflicto? No, no, vamos a ver. Esto es absolutamente funcional, no nos equivoquemos. No es que sea simplemente como estamos reunidos y para que no se vea que solo es económico, cosa que existe, se ha firmado, se ha quedado en segundo lugar ante los medios de comunicación, pero en realidad lleva unos importantes acuerdos de apoyo económico en muchos proyectos en los cuales todo este continente, desde una Unión Europea que trata de reinvertir y de hacer producir y de hacer socio principal, ya que había quedado un poco descolgado desde que España en los últimos años no ha tenido ese papel al que la Unión Europea le daba como pivote, como bastión, como entrada, canal de comunicación con todo Iberoamérica en general, y que se había perdido en los últimos años, o no se había dado, y que se había quedado un poco descolgada y más a partir del 2020 por razones obvias. Y eso se está reestructurando y se está reconstruyendo a nivel temas de proyectos económicos, sin duda, pero además porque es absolutamente funcional. Y no es que sea tibio, tibio desde la óptica en la que viéramos desde una perspectiva de, digamos, fuerza en una dirección, pero en realidad no es nada tibio. En el fondo es muy funcional. Y lo que está haciendo, repito, es reforzar lo que en el fondo, aunque aparentemente en una hermenéutica aparente, superficial, mediática, pues está pues lo que es la soberanía territorial, el seguir apoyando que no se puede invadir, en fin, parece que la bofetada va hacia Rusia, pero como bien dicho el doctor Latouche y la compañera Jeff Niver, pues en realidad no es esa la intención. En realidad, en último término, quien recibe realmente el mensaje y más profundo es Zelensky, y es Ucrania. Y es en realidad hacia donde va dirigido, en una hermenéutica mucho más profunda y posiblemente mucho más intencional. Es decir, no, que no, que no, que no, que lo siento, que vayamos preparando, que todo el autócrata que sea Putin, lo que tú quieras, lo malo que es Rus, lo que tú quieras, pero lo siento, hermano, pero esto tiene que terminar. Entonces, el mensaje último es ese. Por eso subrayo que no me cabe la menor duda que Venezuela y Cuba ha ido por ahí finalmente esa firma que no me cabe, insisto, la menor duda que tiene el visto bueno de Moscú y posiblemente como actor por ahí para que no quede totalmente unánime, pues simplemente en Nicaragua, pero que tiene una funcionalidad fuerte, importante, no me cabe la menor duda. Es otro instrumento que la Unión Europea, tratando de salir de ese escollo gigantesco, trata de meterle presión aparentemente a Rusia, pero en realidad el actor que tiene de una vez que ceder y aceptar la realpolitik, que es Ucrania y es Zelensky. Y en ese aspecto no nos equivoquemos. Esta declaración va a hacer su función como herramienta funcional y poderosa
desde la Unión Europea y desde los actores internacionales para empujar a resolver de una vez esta situación. Y más porque saben que a partir de noviembre del año que viene puede haber un cambio de paradigma internacional demasiado fuerte desde del país más fuerte políticamente del planeta. Y sin duda el tiempo corre y se tienen que establecer ciertos parámetros y muchos tienen ya prisa para que no quede en manos de lo que venga después de noviembre del 24. Sin duda, ambas circunstancias operan lo que viene y tratar de afianzar y resolver antes de esa fecha y, por supuesto, la voluntad cierta y nada arbitrario, nada, digamos, de falta de carente de valor de instrumento de esta declaración, que es absolutamente funcional y absolutamente intencionada. Desde ese punto de vista, entonces, estas declaraciones, como han observado hasta ahora nuestros panelistas, requieren un nivel más profundo de análisis, sobre todo cuando se espera que una declaración de este resorte no quede solo en un cumplimiento de una exigencia de los pueblos del mundo que ven con preocupación el escalamiento del conflicto. Doctora Jennifer Barreto Leiva, ¿qué es lo que le impide a América Latina y a la Unión Europea ofrecer una plataforma de mediación, de diálogo, que intente y procure encontrar salidas y alternativas al conflicto? ¿No hay voluntad de que la guerra llegue a su fin? Creo que es productivo, aunque suene muy macabro, es productivo seguir con un conflicto porque al seguir con un conflicto se sigue con un negocio. Detrás de las guerras están grandes negocios, algunos oscuros y otros mucho más oscuros de los que no se habla. Creo, en definitiva, porque están todas las condiciones. Hay plataformas, hay espacios, hay voceros. Inclusive ha tratado de intervenir la Iglesia Católica y no ha sido posible el poder solventar este conflicto que pareciera que nos va a seguir dando muchísimo material aquí en el termómetro para seguir hablando de ello, porque lo veo bastante lejos de resolverse. Y otra cosa que quisiera agregar, en la CELAC una de las cosas que se habló y que quizá no se ha destacado mucho ha sido el gran espaldarazo que se le dio a la Agenda 2030 a Latinoamérica. En todo momento se habló de cosas, por ejemplo, como el cambio climático, al cual todos los países firmaron un compromiso de desembolsillar $100 millones al año para financiar la lucha contra el cambio climático. Se habló de desarrollo sostenible, se habló de inclusividad, pidiéndole, mejor dicho, exigiéndole a Venezuela que se hicieran unas elecciones inclusivas, a propósito de que está el primer transexual proponiéndose para las elecciones primarias. Es como una condición sine qua non de que él esté presente allí. Y de alguna forma se hizo firmar compromiso a todos los gobernantes mandatarios que estuvieron allí para que realmente se comprometieran con todos los objetivos de esta agenda, que no es lo que parece y que muy pocos la hemos estado denunciando. Además de eso, han condicionado de que Venezuela entre directamente ya de lleno con esto de la Agenda 2030 para la Unión Europea poder levantar las sanciones. Es mucho más de lo que se pudiera conversar, pero volviendo a la pregunta inicial, veo que hay una profunda falta de voluntad y me da muchísima tristeza porque están viendo esto como un negocio y menciono lo de siempre, las vidas humanas, la parte humana, ¿dónde está? Es lo más importante aquí. Sin duda lo más importante es la vida, y cuando las naciones del mundo deciden abrir canales para la paz, el encuentro, la reconciliación y la superación de los conflictos, siempre los encuentran. Es cierto que en la guerra se necesita mucho más que voluntad, pero la voluntad es el primer paso hacia la construcción de la paz. Tomar decisiones, ofrecer escenarios, abrir las puertas para el diálogo
el encuentro y la negociación es el camino inicial para superar cualquier tipo de controversia, diferencia o conflicto. Sube la temperatura en el termómetro. Ha dicho el presidente de Brasil, Lula da Silva, que esta es la cumbre más exitosa en la cual él ha participado, considerando la integración de la Unión Europea con las naciones latinoamericanas. Vamos a analizar esta declaración. ¿Qué se entiende por éxito? El presidente Lula da Silva, desde su perspectiva, manifiesta que el intercambio comercial y el flujo de economías, la reactivación de estas cumbres, la posicionan como la más exitosa. Doctor Miguel Ángel Latouche, ¿es esta cumbre de Bruselas la más exitosa de la historia? Mira, creo que es muy temprano para responder a esa pregunta en esos términos, ¿no? Las cumbres tienen todas unas declaraciones de principios, inician unos procesos y en el transcurso del tiempo vemos si esos procesos se dan o no. Efectivamente, en esta cumbre se logra un conjunto de acuerdos. Yo creo que es importante que efectivamente la cumbre se produjese, que efectivamente se reconociese la existencia mutua de estos países, que efectivamente el Atlántico haya sido saltado y la existencia mutua reconocida, ¿no? De nuevo, para América Latina es muy importante recibir inversiones internacionales. Europa necesita, por otra parte, redefinir su carácter de actor en el sistema internacional. Efectivamente, Europa ha tenido unos costos muy grandes asociados a la guerra de Ucrania, que han afectado, en efecto, la capacidad que tiene el estado de bienestar para generar bienestar. Los conflictos que vimos en Francia hace 2 semanas son muy reveladores de un estado de cosas, de una ruptura, de alguna manera, de los sistemas de integración dentro del país, y esos son conflictos potenciales que existen en Alemania, en España, en Italia, en otros países de la Unión Europea. De manera que la Unión Europea necesita, por una parte, reducir el flujo de migrantes, y hay un flujo de migrantes también latinoamericanos que está moviéndose hacia Europa, y solamente esto puede hacerse generando bienestar en América Latina, generando bienestar en África, generando bienestar a través de inversiones, a través de programas de cooperación en los países que efectivamente envían, ¿no? A mí me parece que es importante que haya habido en esta cumbre una voluntad para conversar, que haya habido la posibilidad de construir un acuerdo unánime, que efectivamente las partes estén en la disposición de atender problemas de la agenda global, que son problemas muy complejos, que son problemas que ponen en riesgo nuestro modus vivendi, la manera como nos hemos organizado socialmente, la manera como se ha distribuido el poder en el sistema internacional. Yo diría que la cumbre, en tanto que espacio de conversación, ha sido una cumbre exitosa. Uno pudiera quizás pensar que Lula exagera un poco para efectos o por razones políticas, por intereses particulares. Brasil tiene un interés muy importante en recibir inversiones, tiene una agenda importante en términos de la actividad del BRIC. Y Lula está jugando, ¿no? Todos acá de alguna manera juegan. Creo que es una cumbre importante, es una cumbre que tuvo resultados y hay que esperar a ver la materialización de los acuerdos que ahí se produjeron. Las cumbres tienen declaraciones principistas, las cumbres tienen siempre objetivos de largo plazo y aspiracionales, no siempre se materializan. Hay que esperar a ver qué sucede en este caso en particular. Esperar si esas intenciones
se traducen en decisiones y en acciones que mejoren no solo las relaciones, sino la calidad de vida de los ciudadanos de nuestros países. Doctor Vicente Ferrer de Pellicer, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil ha titulado, etiquetado o catalogado esta cumbre como la más exitosa entre la Unión Europea y América Latina. Y dice que nunca antes vio tanto interés político ni económico de Europa hacia América Latina como lo está viendo ahora. ¿Eso es signo de éxito? Sin duda para ciertos intereses podría ser. Por una parte, obviamente está mirando parte de los 800 millones de euros que el Banco Europeo de Inversiones está preparado para Brasil, Chile y Argentina, sino en préstamos, y parte de los 45 millones de euros que se han postulado, se han aprobado de ayuda humanitaria de emergencia. Pero en otras épocas han habido de prosperidad gigantescas inversiones muy superiores. No, sin duda, y ahí sí que subrayo lo que ha apuntado muy inteligentemente y muy acertadamente Jennifer, nuestra compañera Jennifer, que si bien creo que es erróneo su visión del tema sobre los intereses de la guerra, ya lo que se ha ganado en la guerra se ha ganado y por eso se quiere acabarla, y ha sido un gigantesco negocio para los dos, tanto energético como militar, mercados, ya lo ha sido. Es decir, no hay ningún interés para que continúe comercialmente, por eso se regalan armas. Ya la vía es cómo terminarlo. Ya el gran negocio se ha hecho. Pero lo que es el sentido de por qué Lula está apuntando eso, que no sea simplemente por algo tan elemental, superficial como la cantidad de millones aprobado, va mucho más que yo. Acertado de pleno, creo que estamos ante uno de los últimos intentos de sobrevivir, desarrollar la Agenda 2030. Se han firmado unos acuerdos en tanto al tema del, más por cierto, bastante absurdo y suicida para las economías y para las sociedades de los países, tema de cambio climático y de tema de varios tipos, desarrollo sostenible y de lo que entra en esa agenda. Y reitero, es decir, claro que podría ser la más importante si tiene, que esperemos que no, si tiene éxito y si ese refuerzo a la agenda que tiene cada vez sus días más contados, es decir, porque es obvio la debilidad en la que avanza a medida que se van rompiendo esa lógica y ese paradigma globalista de la agenda, tanto por los BRICS como ciertas tensiones internas entre varios BRICS importantes, incluido Rusia y la India, como por el cambio definitivo que ya empezó en el legislativo, pero que con altas dosis de seguridad, ya sea quien sea el titular específico, pero va a ocurrir en la Casa Blanca y que sería definitivo. Es decir, Lula, que es viejo zorro y viejo político, está apuntando a que claro que podría ser el más importante porque trata de permanecer en el camino, en la ruta, y eso es un importante espaldarazo entre la Unión Europea y la CELAC hacia esa Agenda 2030 que va a tener unos próximos 18 meses definitivos para su supervivencia, que espero que no lo logre, pero que hay una voluntad clara en esa dirección y desde luego hay una voluntad política muy clara y Lula, que es político pues obviamente de gran calado y de bastante sentido, en el fondo está transmitiendo esa idea de que puede ser definitivo, puede ser la pieza o el punto de inflexión para recuperar la fuerza de la ruta de esa Agenda 2030 y lograr el éxito y superar los problemas que está teniendo y que va a tener, que espero que sean definitivos, por supuesto, pero que él entiende que puede ser el principio de la recuperación y de la consolidación de esa agenda, a pesar de lo que ocurra políticamente
en la geoestrategia de los próximos meses. Varios temas más allá del económico son los que algunos líderes latinoamericanos destacan. El tema de la Amazonía puesto en la agenda, la inversión y la atracción de recursos y capitales hacia nuestro continente, y tal vez por eso el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, afirma que esta es la cumbre más exitosa de la historia. Doctora Jennifer Barreto Leiva, ¿es la cumbre más exitosa de la historia entre los dos bloques regionales de nuestro hemisferio occidental? Concuerdo con el doctor Miguel Ángel Latuch que no es poco, tenemos muy poco tiempo apenas de que se terminara de dar esta cumbre para ya tener conclusiones. Sin embargo, sí destaco algunas cosas que hacen no tan tímidos estos pronunciamientos. La Unión Europea se presenta económicamente hablando como una alternativa a China y Rusia, que no es poca cosa, es una de las proyecciones económicas que hay. Hubo muy buen quórum, hubo muy buen consenso de voluntades, a pesar del caso de Nicaragua, que fue la nota discordante de este summit. Entonces, creo que sí, digamos, como respuesta inmediata, tuvo un buen consenso, hubo una buena respuesta. Hay que esperar, como dice usted, que dirá el tiempo si estos acuerdos se van a cumplir, pero el hecho de que ya se esté presentando una alternativa ante estas dos potencias que son China y Rusia, comercialmente hablando, para la visión que se tiene desde la CELAC, pues evidentemente es muy positivo. Pero sí habría que esperar porque, bueno, una cosa es lo que se firme y otra cosa es lo que al final termina haciéndose, ¿no? Todos estos pactos, todos estos compromisos, entre ellos que es bien importante que sigamos destacando el espaldarazo y el pistoletazo de salida oficial, digamos, que se le ha dado a todo lo que es la Agenda 2030 en Latinoamérica, que no fue solamente un acuerdo, sino que ya se estableció una cuota, como dije hace algunos minutos, para este tema donde tienen bastante escandalizado y alarmado a la gente con el cambio climático, con el que han amenazado ya varias veces que el mundo se va a acabar. Entonces, creo que es cuestión de tiempo, pero hablando a priori, hablando digamos, de los objetivos primeros, el hecho de que ya se haya presentado una alternativa a dos monstruos económicos como lo son Rusia y China en distintos mercados, pues sí lo veo relevante y lo veo importante. Entiendo que esto fue un refrescamiento de las relaciones en la izquierda latinoamericana y bueno, para los objetivos que se tienen trazados, el que se hayan podido reunir después de 8 años y que ya inclusive tengan reglas nuevas establecidas, que inclusive muchos países hayan hecho el compromiso como Brasil, Colombia, Argentina y Francia, de meter las manos directamente en el conflicto de Venezuela. Obviamente, si la mal llamada oposición venezolana cede para que se hable de democracia en medio de una tiranía. Entonces, como efecto directo, digamos, conclusión breve, no me atrevería a decir que fue positivo, pero para los que ellos esperan, pues se plantea un futuro positivo. Doctora Jennifer Barreto Leiva, si es posible en 30 segundos, para concluir, ¿qué podemos esperar de esta declaración de la CELAC y la Unión Europea sobre Ucrania y sobre ese intercambio comercial y económico entre Europa y América Latina? Muchos más acuerdos, mucha más comunión comercial y, por supuesto, intervención definitivamente de la Unión Europea en asuntos de Latinoamérica. Para Ucrania no veo mayor solución a largo plazo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctora Jennifer Barreto Leiva. Como siempre es un gusto estar acá y nos vemos Dios mediante dentro de 7 días. Que así sea, con la ayuda de Dios. Amén. Doctor Vicente Ferrer de Pellicer, en 30 segundos, sus conclusiones. Y con esto se remarca el que la CELAC se convierte o se trata de convertir por parte de Bruselas en un aliado para su estrategia de pura supervivencia ligada inexcusablemente al programa socialdemócrata de la propia Bruselas,
e internacional de la Agenda 2030. Trata de constituir un mini bloque, ¿no?, dentro del mundo de la geopolítica entre varios fuertes BRICS y las potencias tradicionales. Entonces, en ese ámbito, Europa trata como sea de cerrar un aliado y en eso podría, no es seguro, pero podría tener una trascendencia muy importante. Es esa la voluntad política. Muchísimas gracias, doctor Vicente Ferrer de Pellicer, por estar con nosotros en el termómetro. A vosotros, un placer y un gusto. Abrazo. Doctor Miguel Ángel Latouche, sus conclusiones. Mire, yo diría que más allá de las declaraciones, la mediación solamente es efectiva cuando las partes en conflicto tienen la voluntad para construir acuerdos. Yo creo que en este momento tanto Rusia como Ucrania parecieran estar aún en una situación de conflicto abierto que todavía no da espacio para la construcción de la paz. De manera que yo creo que el conflicto va a alargarse un poco más, va a seguir generándose lamentablemente daños en personas y en bienes, que van a hacer muy costosa la reconstrucción de Ucrania eventualmente, pero hay que esperar que las partes efectivamente comprendan que el esfuerzo de guerra es inútil, que es necesario reducir el conflicto, las tensiones y construir un espacio para la discusión y los acuerdos. Muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel Latouche, por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Muchísimas gracias, siempre es un gusto estar acá. Lo hemos visto. La reunión de Bruselas entre los líderes latinoamericanos y el equipo de más alto nivel de los países de Europa ha arrojado una declaración que ha sido objeto de diversos análisis. Ante la ausencia previa de una posición oficial, conjunta, desde todo punto de vista, por muy tibio que quiera denominarse, por muy diplomático, escueto o cualquier tipo de adjetivo peyorativo que utilizan los críticos, que se haya emitido un documento demuestra que hay un interés de esta región y de Europa sobre lo que está pasando en Ucrania. Y, por supuesto, condenar la guerra nunca estará de más. El reto estará entonces en promover plataformas de diálogo, influir, persuadir, disuadir el factor generador de violencia y potenciar las posibilidades de diálogo que permitan superar este conflicto es todavía el reto de la comunidad internacional, de la comunidad global. Si bien son los actores los que deben tomar la iniciativa de paz, el contexto, las naciones del mundo, más que facilitadores o gestores, pueden ser los promotores que inspiren un cambio en la voluntad. Y el intercambio económico es fundamental para el desarrollo de los pueblos. Celebramos que una reunión en Bruselas reactive una plataforma internacional que tenía 2 años en pausa y que se proponga que cada 2 años se realicen este tipo de encuentros. Pero de igual modo, esas declaraciones deben involucrar más que aspectos económicos, comerciales y mercantiles, la integración real de los pueblos, de las tradiciones, de los principios, de los valores, porque la integración es el nervio de la unión. Si no se integra la humanidad, jamás podremos tener la unidad del género humano que respete las diferencias, pero se aboque a trabajar por objetivos comunes que satisfagan necesidades y mejoren la calidad de vida. Como siempre lo decimos aquí, no existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla.
Nos estamos viendo en todas partes.